Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal y podcast, Un Lugar Resiliente. El día de hoy tenemos un tema muy importante el cual hablar, que es sobre la depresión y una, una cuestión del suicidio. No quiero ser una persona muy técnica en estos términos o en ese tipo de temas, porque hay mucha terminología en cuestión de la depresión y el suicidio. Yo lo quiero explicar de una forma que se pueda entender y que sea un tema un podcast muy que se pueda digerir, que se pueda entender, ¿no? Estamos en septiembre, el mes de la depresión y por supuesto el suicidio, y pues se hacen campañas sobre la salud mental, se dan pláticas, talleres, en internet van a aparecer o aparecen sobre la promoción de la salud mental, y es muy importante que se dé a entender y que se visibilice ese tipo de problemáticas, porque la depresión en sí y el suicidio son problemas, pues no lo sabían, son problemas de salud pública, es decir, que afecta a todos, a hombres y a mujeres. Entonces, para empezar, vamos a empezar con lo primero, depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión no solo es simple y sencillamente estar triste, porque estar triste es como que es un estado emocional, por decir, es un rato, pero la depresión en sí es una enfermedad. Te explico. El cerebro tiene ciertos químicos las cuales nos hacen, valga la redundancia, nos hacen vivir, nos hacen movernos, nos hacen pues estar plenos, nos hacen sentir mal o sentir bien. Entonces, cuando hay un exceso de neurotransmisores o estos químicos que tenemos en el cerebro, pues podemos desarrollar un trastorno mental, una deficiencia mental o alguna perturbación mental, como se diría hace años atrás. Por ejemplo, hay personas que los que tienen exceso, por ejemplo, de dopamina, pueden, pues no sé, tener alguna esquizofrenia. Los que tienen una baja eh, concentración de químicos en neurotransmisores, o no segrega el cerebro estos químicos o neurotransmisores, pueden tener ansiedad o depresión y depresión, ¿no? Igual la ansiedad igual está ligada a esto, pero la ansiedad es otro tema, porque una cosa, porque se habla mucho sobre estos temas de la ansiedad y depresión, pero se hablan desde un tema que es que lo puedes superar así y así. Bueno, entonces la tristeza es un estado la cual la persona se siente muy mal y a veces es pasajero, es un rato nada más, unos días. Pero la depresión en sí es una enfermedad, porque es una enfermedad porque el cerebro ya no segrega ciertos químicos como es la serotonina, que es la hormona de la felicidad, etcétera. Entonces el cerebro ya no segrega ese tipo de información y pues la persona tiene una un estado de ánimo deprimido y la pérdida de interés del placer, ¿no? Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales versión 5, dice que 5 o más de los síntomas siguientes en un periodo de 2 semanas presentan un cambio en el funcionamiento, ya sea en el estado del ánimo o la pérdida del interés. Según el DSM-5 podemos tener un estado de ánimo deprimido, una disminución importante del placer, que es no tengo ganas de hacer las cosas o lo que yo hacía no me causa satisfacción y placer. A eso le llamaría anedonia, que no tengo ganas, pues. Es un signos. Igual hay una cuestión de signos y síntomas. Los signos y síntomas son tanto signos que puede detectar el médico o el profesional de la salud mental y la experiencia que la persona tiene, o sea, cómo me siento. Una cosa es, por ejemplo, ver que la persona está deprimida y que el profesional detecta que está deprimido o deprimida la persona. Y otra cosa es decir, no me siento deprimido, me siento así. Esos son signos y síntomas. También está el insomnio y la hipersomnia, es decir,
dormir de más o no dormir nada son problemas de sueño, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, es decir, caminar muy cabizbajo, no, pues que la persona sientas o la persona se sienta que no se puede mover bien como generalmente todas y todas hacemos, fatiga y pérdida de interés y pérdida de la energía, lo que habíamos mencionado anteriormente, sentimiento de inutilidad, ¿verdad? Y culpabilidad excesiva, es decir, es que es mi culpa, no me siento bien, no siento que soy importante en este mundo, soy una persona muy estúpida, y sentirse culpable por estar en ese estado, por ejemplo, decir, es que es mi culpa que sea así, es autosabotearse, ¿no? Disminución de la capacidad, para la capacidad de concentrarse en los objetivos o desconcentración, por ejemplo, no estar concentrados en el trabajo, porque a veces cuando no segrega nuestro cerebro o no hace sinapsis nuestro cerebro, la sinapsis es intercambiar información, esa es la sinapsis, o cuando no segregamos esos químicos, pues estamos tan mal que no estamos concentrados. Cuando hay 5 más de esos signos o síntomas, es ahí cuando se detecta una depresión. Obviamente para detectar una depresión se necesita una batería de pruebas, se necesita cierto diagnóstico para decir si sí o no. Está la parte de la observación clínica del psicólogo o el profesional, y también se debería de hacer una resonancia magnético o algún estudio en el cerebro por parte de un neurólogo o un psiquiatra en su caso, quien es el que también puede tratar ese tipo de cuestiones. Luego están los criterios B, C y D, que son síntomas que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Y quiere decir esto? Que la persona no tiene un buen desempeño en la escuela, no tiene un buen desempeño en el trabajo, o se aleja de las personas. Se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de una afección médica. Por ejemplo, la persona puede sentir este punto quiere decir más que nada que la persona puede a veces incluso desarrollar una depresión por medio de una enfermedad. Por ejemplo, la diabetes, si no me equivoco, el tipo 2, no, el tipo 1, causa que como no hay azúcar o hay pérdida del azúcar, pues obviamente va a tener un efecto colateral en el cerebro. El cerebro no puede producir ciertos químicos, como les había dicho, y eso puede provocar una depresión, ¿no? O algún medicamento que le esté causando. Por eso es importante, pues, al momento de tener una intervención clínica o se le hace la entrevista, pues saber, no, pues qué estás consumiendo, qué estás tomando, no, pues cierta pastilla. A veces cierta pastilla nos puede generar cualquier tipo de depresión, porque incluso a veces una afección médica, por ejemplo, podría ser a veces la depresión posparto. Cuando las mujeres dan a luz, pues se deprimen, ya sea por el cansancio que hicieron, el esfuerzo por dar a luz a un hijo o traer un hijo a la vida, o esos cambios hormonales que tienen, porque igual la depresión posparto existe. Sería muy interesante hablar de este tema. Hay ciertas especificaciones que dice el DSM-5 y así. Bueno, es muy importante. Yo toco este tema del DSM-5 y en este caso la depresión, porque hay alumnas y alumnos que incluso me pasó, o hay personas que se encuentran con el DSM-5 y se autodiagnostican, y no, o sea, está bien. Lo mejor que se puede hacer cuando una persona se autodiagnostica, entre comillas, porque no debería, es acudir a un profesional, y que el profesional o los profesionales se encarguen de detectar estos síntomas o de diagnosticarlo de una forma eficaz, y que esa persona lleve un tratamiento, ya sea psicofarmacológico o psicoterapéutico. En este caso, ¿no? Es una solución y recomendación.
Y hay mucha gente que malinterpreta el DSM-5 y dice, es que yo tengo esto, mi familiar tiene eso. Bueno, repito, se tendría que ir con unos especialistas o especialistas que se dediquen a hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, pues en los últimos años se ha dado a conocer de que en México hay demasiada depresión y en Yucatán somos el segundo lugar en suicidios y también en depresión, más que nada en hombres. Lo había comentado en un podcast sobre la vulnerabilidad del hombre, etcétera. Entonces, la depresión no solo es estar triste, ya es un estado la cual hay casos muy extremos, porque la depresión tiene sus subtipos. Está el depresivo persistente, la ciclotimia, la distimia, ¿no? Hay ciertos tipos de depresión. Hay depresiones que hay gente que lo desarrollan a partir de que pasó algo significativo en su vida, o una serie de cosas que la persona no se adapta al entorno, a su trabajo, a un lugar, y se deprimen, o personas que no tienen en sí sentido de la vida y se deprimen. Entonces por eso es muy importante hablar ese tipo de temas, es importante. Entonces hay depresiones muy graves, porque incluso cuando se detecta una depresión se dice grave o es de un estado, etcétera, ¿no? Para saber de qué nivel o en qué estado está la persona. Entonces, si hablamos de gravedad, hay personas que están tan deprimidas en el mundo, y no lo estoy diciendo de una forma de burla o una forma que se quiera dar a malentender, pero hay personas que se deprimen tanto que no se bañan. Había un caso de eso nos lo comentó una maestra, de que hay casos de personas que están en una habitación y ahí están, entonces ahí mismo tienen un colchón y ahí hacen del baño y ahí no se bañan. Y así, ¿se acuerdan que les había dicho que hay en el DSM-5 hay criterios de donde dice no hay un buen funcionamiento en las áreas laboral, ¿no? En lo laboral guión trabajo, pues la persona no cumple con lo que se le pide en el trabajo, está muy triste, está llorando todo el tiempo, es una persona que no... Tú lo ves como gerente, como supervisor, como director de una empresa, te das cuenta cuando la persona está deprimida, y lo ideal que se haría es o que haya un psicólogo laboral ahí y que se encargue de hacer el trámite para que la persona lo canaliza con un especialista, con los especialistas, o dos, informarle o que el gerente esté informado y que se haga lo que tenga que hacer para tratar a la persona. En el área escolar, pues pasa que la persona no cumple, o es como el trabajo igual, o sea, no cumple con su trabajo, tiene un bajo desempeño, así, ¿no? Y en el funcionamiento social, en el área social, es que la persona no salirse de sus amigos, no salga de su casa, no quiere convivir con otras personas, se siente desolada o desolado. Y eso es muy cierto, porque incluso a mí me pasó. De hecho, yo decidí estudiar psicología porque estaba muy deprimido, y pues tuve que pedir ayuda, y en esa ayuda pues está el tratamiento mixto, que es el tratamiento con el psiquiatra y con el psicólogo. En este caso pues tuve que ir con el psiquiatra para que para que se lleve un control de lo que estaba tomando, en este caso fluoxetina, que es un antidepresivo, y obviamente el control psicológico, porque por ejemplo la persona, o sea, no todo el tiempo la persona tiene que estar tomando las pastillas, porque va a llegar un punto la cual tiene que dejarlo. Desgraciadamente en la sociedad y en las empresas farmacéuticas se crean demasiados medicamentos. Yo no puedo dormir pastillas, no puedo hacer esas pastillas, y no, por eso es muy importante ir con el psicólogo, para que eso sea un par de bastones, y ese par de bastones, como decía mi psicólogo, los tienes que dejar. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, porque como había dicho en un podcast anteriormente, lo he dicho muchas veces, he hablado de mi experiencia en YouTube, lo pueden buscar ahí en un lugar resiliente, que no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Es una cuestión de salud mental muy importante. ¿Por qué? Porque la persona se siente inútil, se siente culpable, se siente mal, se siente insuficiente, y todo lo ve mal.
de verdad hay gente que publica memes y cosas así, y detrás de esos memes, pues a veces graciosos, se esconde una gran verdad muy dura y muy fuerte. Entonces llega un punto en el cual la persona no puede seguir y no aguanta y tiene que buscar una forma de no existir, y en este caso pues llegar al suicidio. Y es una situación muy 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 delicada, porque pues hay hombres y mujeres quienes se deprimen, porque si hay hombres y mujeres que se deprimen de verdad, hay hombres y mujeres que no aguantan y tienen que llegar a eso. Incluso a mí me pasó, porque en el suicidio está la ideación suicida, está hacerlo de una vez, los intentos de suicidio, las recaídas, ¿no? Incluso hay un protocolo para poder asistir a esas personas, así. Y según el problema, hay diferentes formas de cómo llegan al suicidio. Entonces es algo que en Latinoamérica pasa y en otros países también, pero pues considero que, por ejemplo, yo soy hablado de mi país, porque no conozco otros lugares. Bueno, había una conferencia que hice con una persona de Chile, se llama de Arcana. Bueno, pues con ella igual hablé hablamos de esos temas, y porque incluso tenemos similitudes en la cuestión de lo personal, y en la cuestión de cómo nosotros, bueno, en mi caso México como yo lo veo, y en Chile como ella o ellos es la depresión, porque si algo que nos diferencia ahí es la cultura y el país obviamente, pero pues hay cosas muy similares. Entonces cuando algo estadísticamente es similar, es algo real. Se ve mucho en metodología de la investigación de que si hay algo que puedo comprobar es real. Y eso funciona por medio de la estadística y el proceso de investigación. Entonces, pues nosotros conocemos a una persona que un día estuvo muy feliz, o un día estuvo riendo en fotos, y el otro día pues tomó esa decisión. Y a veces no sabemos ni cómo ayudar, ¿no? Y a veces de verdad con todo el corazón a la mano queremos ayudar, y la persona no se deja por eso. Yo no quisiera decir lo que está enferma, porque por muchos años se dio ese término, pero sí es una persona que tiene algún problema de salud mental, yo le diría, o problemas de salud mental, la cual no es fácil y es un trabajo de por medio difícil. Y obviamente hay casos de éxito, por ejemplo míos o de otras personas, las cuales sí pueden salir adelante, sí pueden sí pueden lograr aprender a vivir con eso, y superar toda adversidad, ¿no? Entonces en este podcast yo quería hablar de eso, y pues no hablé técnicamente de lo que es y cómo funciona, pero sí hablé de cosas muy importantes, y pues es un gran aporte el hecho de hablar de esos temas, ¿no? Porque siempre hay una persona que sale y dice, es que eso yo ya lo sé. Sí, o sea, entiendo que ya lo sepas, pero hay gente que no. Y yo lo quería dar, o lo quiero dar a entender de esta forma, ¿no? Por la cuestión del mes de la salud mental y así. Y créanme que no es fácil, no es fácil pedir ayuda, no es fácil para nada, no es fácil salir adelante, es un trabajo muy difícil, es un trabajo que duele, es un trabajo a veces complicado, y es más difícil cuando no te apoyan, cuando piensan que es un juego, es una broma, es una tontería, pero no, en realidad es un problema real, es un problema que todas y todos debemos estar conscientes. Y se debería, sí existen los protocolos para la intervención de la persona que se va a suicidar, o las intervenciones y tratamientos para tratar a personas con depresión, pero se deberían conocer aún más y más y más, y yo creo que lo mejor es visibilizar y hablar de esos temas, ¿no? Hay gente que dice, es que no arreglas nada, o sea, no puedo arreglar algo así, pero pues sí, hablar de esos temas es igual es válido, y nada, espero que te haya servido esto, y te pueda le pueda ayudar a otra persona. Vamos a hablar de otros temas igual, y
Y nada, pues mucho ánimo si sabes de una persona que sabe de esos temas o sabes de una persona que está sufriendo, pues no sabe más. Pues ver una forma de cómo ayudar a la persona. Pero si detectas o te diste cuenta de lo que hablamos o de lo que hablé, pues checa contigo, pues acude a un médico, un psicólogo o pide ayuda, pero con gente que de verdad te va a apoyar y te va a ayudar. Y de verdad hay gente que ni siquiera te va a apoyar y se va a burlar de ti, te va a decir de cosas y que eres un exagerado, pero créeme, es lo mejor que puedes hacer, intentar buscar ayuda. O lo más hacerlo, o ayudar a alguien más. Si crees que a alguien le pueda ayudar esto, compártelo, coméntame qué te pareció el video y nada, que tengas buen día.